Le vamos a preguntar a Guido Agostinelli, economista, a ver si arrancó o no la competencia de monedas. Para Lerner, no. Agostinelli, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juana Morini, todo Minuto 1 en C5N, los saludamos. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Arrancó la competencia de monedas nomás? No, claramente no arrancó, y coincido en que si no se libera el cepo va a ser difícil que eso arranque. La verdad es que aparte de todo lo dicho, me parece una mala idea, digamos, en función de, para que entendamos todos, si vos tenés una cantidad de dólares en una determinada economía, lo más lógico, incluso estando en contra, por ejemplo, de experimentos que se hicieron como la convertibilidad, uno podría decir, ¿para qué voy a usar los dólares para transaccionar? Si en realidad lo que tiene Argentina es una falta de dólares. Por ende, en realidad, cuando uno tiene dólares, tendrían que ir a componer de forma directa o indirecta las reservas internacionales. Por ende, todo lo que sea transaccionar con dólares, ya sea dolarización o competencia de monedas, atenta contra el máximo problema de la Argentina, que es la falta de dólares. Que este es un problema que trasciende a este gobierno. O sea que claramente la idea está mal direccionada, a mi entender, no va a lograr los objetivos que quiere imponer. Seguramente puede hacer que tenga algún efecto positivo en la cuestión inflacionaria, pero bueno, eso relativamente con cómo se están desarrollando las cuestiones no me parece que tendría que tener un sobresalto hasta que no tengamos una devaluación. O sea que en definitiva me parece que la competencia de monedas es una idea innecesaria aparte claro. De todo innecesaria, me parece que no va a solucionar absolutamente nada. Y bueno, vamos a ver cómo es que prospera, pero puede ser que se estén adelantando por una apertura del cepo con un préstamo al FMI que hoy parece más cerca que ayer, vamos a decirlo así. Así que me parece quizás con el préstamo del FMI más un posicionamiento más del repo, o sea, de renegociar deuda anterior, se puede abrir el cepo y ahí empezar a hacer girar la competencia de monedas, que a mi modo de ver puede acelerar más una devaluación, ¿no? Claro. Andy. Guido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿A vos te parece que incluso, bueno, hubo algunas noticias durante estas últimas horas del presidente reunido con la titular del FMI, que si llega ese dinero por parte del Fondo Monetario Internacional, se habla de cerca de 11.000 millones de dólares, ¿el gobierno puede arriesgarse a levantar el cepo antes de las elecciones? Sí, a mí me parece que hay dos grandes instancias que, bueno, acá con este gobierno es bastante difícil de predecir, ¿no? Pero yo diría que o estamos muy cercanos a un acuerdo en el corto plazo, o sea, estamos hablando de febrero, marzo, más tardar, o bien queda para después de las elecciones. Pero me parece que el FMI justamente lo que pidió, yo fui a las reuniones del FMI de la primavera pasada, en la que justamente lo que decían es que es inexorable que tiene que haber una apertura de cepo. O sea, esto lo hace el FMI con todos los países del mundo, digo. Por poner un ejemplo más reciente, en el caso de Egipto, que tenía controles cambiarios, justamente fue a partir de que liberen esos controles cambiarios, es que le dan los fondos. Ahora, entonces me parece que el FMI, si bien se puede correr con la llegada de Trump, me parece que el FMI va a pedir justamente poner en función de que se abra el cepo, ¿no? Claro. Perdón. Ahora, te hago una pregunta desde la óptica del propio ministro Caputo, que cuando es cuestionado por la deuda anterior que tomó con el FMI de 45.000 millones de dólares, él siempre dice que la deuda es hija del déficit. En este caso, Argentina ya alcanzó el superávit y es de pensar que con el compromiso fiscal que tiene este gobierno va a sostener el superávit. ¿Por qué Argentina tendría que ir a tomar 11.000 millones de dólares más de deuda con el Fondo Monetario Internacional si Argentina ya tiene superávit? Bueno, esa frase es mitad verdad, mitad mentira, como casi todo lo que es el relato libertario. ¿Por qué? Porque en realidad es cierto que si vos tenés superávit fiscal no tendrías por qué endeudarte. Pero ¿cuál es el problema? Eso es en un esquema en el cual vos tenés el tipo de cambio que lo determina la oferta y la demanda, que no es el caso de Argentina. Que no es el caso de Argentina ahora, porque tenés la devaluación programada mensual, que ahora pasa al 1% mensual, y no va a ser tampoco en el futuro, y eso es desconocer a la Argentina y es lo que ya se llevó puesto al gobierno de Macri. ¿Qué es? Si devalúa la moneda, ¿qué va a hacer el gobierno? Va a tener que intervenir, va a tener que usar los dólares. Por ende, en definitiva, la Argentina necesita esos dólares. Por ende, sí va a incurrir en deudas no solamente este año, sino el año que viene, y así los próximos años. Eso es algo inexorable. ¿Por qué? Porque para que entendamos, y hoy se conoció el dato, casi 19.000 millones de balanza comercial positiva en Argentina, el año 2024. Sí. Lo cual, esto en gran parte responde a la mega devaluación, o sea, a la variación del tipo de cambio del 118% que tuvimos en diciembre del año 2023. Entonces, tenemos una balanza comercial muy positiva.
¿Y qué fue lo que pasó? En términos de reservas netas estamos prácticamente igual a como lo dejó Massa. Por ende, en realidad, ya nos estamos dilapidando esa balanza comercial positiva, ¿no? Y tengamos en cuenta que Massa la dejó negativa, teniendo una balanza comercial negativa. O sea que ahora tenemos una balanza comercial positiva y tenemos la misma reserva neta, aproximadamente, y en definitiva, esto habla de que hay una necesidad de dólares. Si no, tendríamos que tener 19.000 millones de dólares más en las reservas. Y eso no ocurre. Claro, pero... No, sí. Sí, bueno. vos hablabas anteriormente de que el Fondo Monetario le puede exigir levantar el cepo a cambio de los 11.000 millones de dólares. Al gobierno anterior le exigió una devaluación para cerrar el acuerdo. Ahora, esto entra en una encrucijada con lo que pretende el gobierno nacional, sobre todo en año electoral, que está diciendo no hay devaluación, no hay apertura de cepo por ahora. Sí, exacto. Por eso ahí hay que ver qué es lo que va a definir el gobierno, pero sin lugar a dudas va a haber alguna contradicción, ¿no? O sea, porque el FMI no puede, me parece a mí, ahora hay que ver también ahí cuál va a ser el mandato de Trump, hay que ver ahí qué juega a favor, ¿no? Una vez se dice, bueno, Trump da la orden, pero después también hay funcionarios que firman, ¿no? Y el FMI tiene funcionarios y tiene un board que firman y que me parece que justamente no pueden dar estos fondos para que se mantenga el cepo. A mí me parece que sería muy contradictorio, pero de nuevo, ¿no? Es un terreno inexplorado. Todo lo que marca el FMI es o una devaluación, una apertura del cepo, que en un punto podrían ser hasta lo mismo, podrían ir en el mismo tono. Entonces me parece que no hay otra alternativa en ese sentido. Pero bueno, todos sabemos que puede haber alguna orden de Trump en lo contrario, lo cual me parece que no tendría tampoco mucho sentido, porque Estados Unidos en sí no promovería un cepo, digamos. No, tampoco es beneficioso para Estados Unidos. Claro. Guido, como siempre, muchísimas gracias. Entonces, tenía razón Lerner. No es una competencia de moneda que uno diga, wow. No, para nada. Lejos de. Para nada. Por ahora nada de eso. La próxima confiamos más en Lerner también. Gracias, Guido. Un abrazo grande.